Listo. Quedamos acá, ¿sí? Ya hablamos de la ecuación de Chelsea, ¿cierto, muchachos? Que con ustedes pienso que voy más atrás es con el otro grupo. Bueno. Entonces, así como hay comportamientos que vimos ayer, pues que hablábamos de tubos o tuberías, contornos hidráulica o elementos lisos, también hay elementos rugosos. Entonces, vamos a hablar de esa incidencia que tiene la aspereza de esas paredes, de ese contorno, sobre el flujo. De hecho, las estuvimos ya como relacionando, que hablábamos de una subcapa laminar, que es un elemento muy pequeñito que se presenta en tuberías lisas, y obviamente pues esto está también asociado a la velocidad, ¿sí? Y tenemos el contorno hidráulicamente liso, es donde se forma esa subcapa laminar, y tenemos el contorno hidráulicamente rugoso, que es donde no se forma esa subcapa laminar, ¿sí? Entonces, podemos encontrar que cada material pues, va a tener su propia aspereza o rugosidad, Profe, qué pena, ¿sí? se ve muy pequeñito. ¿Sí? No, yo tengo aquí grande el... Tú tienes... Ahora ¿Ahora sí? Bueno, sí, señor. y obviamente pues esta rugosidad también está en función del estado de conservación o de la vetustez de la tubería. Entonces, una tubería de concreto va a ser más rugosa que una tubería de acero. Un canal en tierra es mucho más rugoso que un canal en concreto. Es más, hablábamos, no, eso es en acueductos. Dependiendo de la fuerza de tracción que se genere, pues ese canal en tierra va a ser más susceptible a deformarse que un canal en concreto. Lo otro es que en canal en tierra pues hablamos de una rugosidad uniforme. Cuando yo tengo ese material, que es un material que se depositó, ¿sí? Pues por la geología del sitio, voy a encontrar capas de diferentes materiales y la rugosidad, por ejemplo, de un canal no es uniforme. Yo puedo tener, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, cuando van a un río, ¿sí? En la parte alta de una cuenca voy a encontrar mucho material pétreo, y en algunos casos ese material es de gran tamaño, ¿cierto? A medida que voy avanzando a lo largo del recorrido de la corriente, en la zona media de la cuenca yo puedo encontrar un material pétreo, pero ya de tamaños o diámetros más pequeños. Igual también puedo encontrar uno que otro grande. Y ya al final ya del recorrido de mi río, pues voy a encontrar material también pétreo, de un diámetro mucho más pequeño, ¿cierto? En algunos casos. Y voy a empezar también a encontrar a lo largo del recorrido, pues, depósitos de arena. Entonces, esto hace que esa condición de rugosidad en ese río sea diferente, ¿sí? Es diferente en la parte alta, es diferente en la parte media, es diferente en la parte baja de la corriente, ¿sí? Entonces, todo eso incide en el transporte. Si nosotros pudiéramos hacer un zoom, ¿cierto? A un contorno, en una tubería, en un canal, podríamos encontrar esto. Esto sería la rugosidad, ¿cierto? Digamos, propia del material, ¿sí? Y si yo tengo un desplazamiento del fluido, como está indicando esta flecha que está aquí arriba, en estos puntos donde tengo esa rugosidad, pues aquí voy a empezar a encontrar unos pequeños movimientos de unas corrientes secundarias que pueden ser de tipo como vórtices, ¿no? Porque el agua va a golpear aquí y va a empezar a generar un movimiento, ¿sí? Aquí en estos puntos, aquí, en esas paredes. Y pues después de eso, digamos, de superar esa rugosidad, pues ya vamos a tener el movimiento del agua como lo habíamos visto en la primera parte donde se hablaba de esa capa que se va a generar entre el flujo y el contorno, hablando pues que este sea un contorno rugoso o que sea un zoom muy grande a un contorno hidráulicamente liso, pero ya algo muy zoom, muy acercado, donde vamos a encontrar. Entonces esto es lo que va a generar la rugosidad, que haya unos vórtices, que haya un movimiento del agua, que haya una pérdida en este caso de, ¿de qué? De energía en estos puntos, puede que haya un cambio de energía. Bueno, entonces pues esto obviamente va a afectar las condiciones del movimiento, el escurrimiento del flujo.
Cuando Nicurat analizó, ¿cierto?, la influencia de la rugosidad, sus experimentos, pues, se realizaban con rugosidades artificiales. Y ustedes recuerdan, por allá atrás hablaban que él utilizaba arena y esa arena era tamizada, o sea que iba a tener digamos, un diámetro muy uniforme o una altura de esa rugosidad muy uniforme para los conductos que él fabricó. Entonces, aquí, entre estos dos, pues yo voy a tener este caso que tengo en la parte superior, donde se expresa el contorno de la figura 2.13, sería el caso natural del movimiento del agua, pues a través de un contorno, ¿cierto? De un contorno que tiene una aspereza, que tiene variaciones en las alturas. Y en la parte de abajo vemos los granos de arena que utilizó Nicurat, que en teoría serían unos granos uniformes en cuanto a su altura. Entonces, pues si yo comparo estos dos, la rugosidad artificial que utilizó Nicurat, pues iba a tener un K homogéneo, ¿cierto? O sea, el diámetro o la altura de formación de esos granos, ¿sí? Es muy distinto. Entonces, esta K es el diámetro y K va a ser igual a 2 veces A, donde A es el radio de el diámetro de esos granos. Entonces, al valor de K o de A se le conoce como rugosidad absoluta. Y la influencia de la rugosidad en el escurrimiento depende del tamaño del conducto, es decir, del radio de la tubería, del tirante o de cualquier otra medida o condición característica. Entonces vamos a tener otro concepto que se llama rugosidad relativa, y es cuando yo tomo la altura o esa rugosidad absoluta y la divido o en el diámetro de la tubería o en el radio hidráulico de la tubería o canal, o tomo el radio de la rugosidad y lo divido entre el radio del conducto o la rugosidad o el K, que es el diámetro, que es la rugosidad absoluta. Bueno, todos se conocen como rugosidad absoluta con respecto al radio o en este caso a la altura de algún tirante, ¿sí? O también lo podemos encontrar como el inverso, o sea, el diámetro dividido la rugosidad absoluta, el radio hidráulico dividido la rugosidad absoluta, el radio de la circunferencia de la tubería, perdón, rugosidad dividido la rugosidad absoluta, o la altura del tirante dividido la rugosidad absoluta. Bueno, el caso es que determinar cuál es la rugosidad absoluta de un conducto, pues dado es un problema pues difícil, ¿sí? Hay entonces tablas, gráficos y descripciones, pero en última instancia el factor principal es la experiencia del ingeniero diseñador. Por otro lado, debe tenerse también en cuenta, como se estudiará más adelante, la rugosidad va a cambiar con el tiempo, y eso también les había hablado ayer. Entonces, pues la experiencia es que a uno le preguntan ahí, venga, ¿usted dónde sacó ese valor? ¿Por qué tomó eso? Eso empiezan a preguntarle a uno. Y vuelvo les digo, uno puede justificar qué fue lo que seleccionó, pero en obra cambian las condiciones de esa rugosidad. Simplemente cuando pone la formaleta para fundir un canal, eso ya hay una variación ahí de esa rugosidad, ¿sí? Porque digamos, nosotros estamos partiendo de tener para un canal un elemento que sea monolítico. O sea, yo lo fundí, eso no tiene pues ni una fisura, eso no tiene ninguna unión, eso no tiene nada. Y pues en la realidad eso no va a pasar. Yo voy a empezar a encontrar uniones de formaleta, voy a empezar a encontrar fisuras que por ahí van a nacer, va a salir después pastico. Entonces con el tiempo, esa rugosidad pues que se planteó y que pues finalmente en el momento de la construcción tuvo un cambio, pues no va a ser la planteada. Entonces, las experiencias que realizó Nicurat y que fueron publicadas en 1933 son para el siguiente rango de rugosidades relativas, que van desde 30 hasta 1014. Estos números son adimensionales, toda vez que mis unidades en diámetro están dados en metros y el diámetro de la rugosidad también usualmente lo encuentro en milímetros, y al expresarlo en metros pues quedaría como un valor adimensional. Un conducto en el que la rugosidad relativa es de 30 se caracteriza porque es muy grande la influencia de la rugosidad en el escurrimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener un conducto con un diámetro pequeño, ¿sí o no? Para que sea 30 tiene que ser un diámetro pequeño. Y caso contrario sería pues un diámetro ya mucho más grande dividido pues K, pues vamos a tener un diámetro, una relación mucho más grande. Bueno, como combinación
Como resultado de la combinación de las características del escurrimiento, o sea, velocidad, viscosidad, tirante y demás, y el tamaño y forma de desplazamiento de la rugosidad, puede ser que se desarrolle o no la subcapa laminar. Entonces ahí vemos que dependiendo de la forma en que se haya analizado o en la forma en que estén dispuestas estas partículas, pues tendríamos la posibilidad de tener la formación o no de esa subcapa laminar, ¿sí? Entonces, la posibilidad de una existencia de la subcapa laminar es lo que define la naturaleza de las paredes. Entonces, dicho de otra forma, la naturaleza de las paredes depende del tamaño relativo, de la rugosidad absoluta y de la subcapa laminar. Entonces, si es liso, o sea, no voy a tener incidencia de la rugosidad, pues se me va a formar la subcapa laminar. Y si es el caso contrario, tengo una rugosidad bastante fuerte, grande, pues sí va a haber una incidencia, esa rugosidad sobre el desplazamiento del fluido a través del conducto, pero no se va a formar la subcapa laminar porque va a quedar contenida dentro de ese alto, ese diámetro de la rugosidad. Entonces, cuando es posible que la subcapa exista, entonces se va a decir que las paredes son hidráulicamente lisas, y caso contrario, cuando esta no exista, pues van a ser hidráulicamente rugosas. Entonces, el valor de la rugosidad absoluta se determina por medio de la tabla 2.1. ¿Dónde está? Más abajo, más arriba, más arriba. ¿Dónde quedó? Tabla 2.1. ¿Dónde está esa? ¿Por acá? Acá está. Entonces, aquí están las rugosidades absolutas para diferentes materiales. ¿Sí? Entonces, en mi tabla, pues, está el valor de rugosidad para diferentes materiales. Entonces, debe entenderse que por la propia naturaleza de la rugosidad y por la necesaria aproximación con la que se hacen los cálculos, estos valores no pueden ser rigurosamente exactos. Entonces, se va a decir que el conducto es hidráulicamente liso cuando 0.4 veces sigma va a ser menor o igual a la rugosidad absoluta. ¿Sí? Bueno, la rugosidad absoluta es menor o igual a 0.4 veces sigma. Y lo que equivale aproximadamente, ya expresándolo en función de la velocidad de corte, la rugosidad absoluta y la viscosidad cinemática, esta relación tiene que ser menor o igual a 5. Y se dice que es un contorno hidráulicamente rugoso cuando la rugosidad absoluta es mayor o igual a 6 veces la subcapa laminar o sigma. Y esto equivale al expresarlo en función de la velocidad de corte, de la rugosidad absoluta y la viscosidad cinemática. Esta relación tiene que ser mayor o igual a 70. Para los valores intermedios, que están entre 5 y 70, se dice que el contorno es una transición entre liso y rugoso, y se va a aplicar la ecuación 241, que es, aquí está, esta. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, esta ecuación la vamos a coger y vamos a decir, vea, mi contorno es hidráulica, es una tubería lisa? Si yo hablo de liso, de una vez voy pensando que no voy a tener una incidencia de la rugosidad. Entonces, elimino esta parte, el K medios, y ya puedo utilizar la ecuación para contornos hidráulicamente lisos. O si me hablan de tuberías rugosas, pues lo que yo hago es quitar esto, la parte del sigma, y me quedaría ya mi ecuación expresada para un contorno que tiene una incidencia sobre el flujo. En este caso, con la rugosidad absoluta. Entonces, desaparecía. Esta ecuación es la que vamos a poner para aquí y para allá. Y si están las dos, pues debería, y si está entre ese valor que define en transición, pues utilizaría los dos valores de K y sigma para el análisis del comportamiento de ese fluido. Bueno. Hay una transformación de las ecuaciones de Karman-Prandtl, donde se tiene que a partir de la ecuación 230, que da la distribución de velocidades de un contorno hidráulicamente liso, puede transformarse de la siguiente forma.
Entonces yo tengo que la velocidad horizontal va a ser igual a la velocidad de corte sobre la constante de Karman, que multiplica el logaritmo natural de 104 veces la altura a la cual se aplica la velocidad sobre sigma. Si se combina la ecuación 230, vamos a buscarla acá arriba. 230 con la 228, acá, 230, que es esta que estamos viendo, con la ecuación 228, que es la velocidad cortante por sigma, que es el ancho, digamos, el alto de la subcapa laminar sobre la viscosidad cinemática de la 116. Si se combinan estos dos elementos, acá. Entonces, aquí están escritas, se obtiene que la velocidad horizontal va a ser igual a la velocidad cortante por la constante de Karman logaritmo de 8.97 veces la velocidad cortante por la altura a la que se aplica la velocidad horizontal sobre la viscosidad cinemática. Luego se hace reemplazo, bueno, ¿qué factorización? Y se llega a que la velocidad horizontal sobre la velocidad de corte es igual a 5.75 veces el logaritmo de B cortante por H sobre la viscosidad cinemática más 5.5, lo cual equivale a esta expresión. O sea, aquí tenemos una equivalencia de esta primera ecuación. También se puede tomar el caso de la ecuación 232, en que se obtiene la velocidad media en un canal muy ancho con un fondo hidráulicamente liso. Entonces, esta es la ecuación. Se toma esta ecuación y se mezcla, se combina con la ecuación 228 y se llega a que la relación entre la velocidad media sobre la velocidad cortante de corte va a ser igual a 5.75 logaritmo de la velocidad de corte por y, que es el tirante sobre la viscosidad más 3. Entonces, si vemos las dos ecuaciones, aquí yo estoy hablando en caso de alturas para una velocidad horizontal, en el caso de la distribución de velocidades, y aquí yo estoy hablando en función de esa velocidad media de mi conducto. Entonces, si de la ecuación 246, que es la que obtuvimos acá, se resta la ecuación 247, se obtendrá para cada punto el valor, o para cada h, la diferencia entre la velocidad a esa distancia del fondo y la velocidad media. Eso es como cuando hacen por allá una, se llama varianza, que yo tomo los valores que obtengo y le resto la media, es algo similar. Entonces sería como una varianza. Entonces se establece esta relación, velocidad horizontal menos velocidad media sobre la velocidad de corte, igual a 5.75 logaritmo de h sobre y más 2.5, o sea, ya restando esta expresión con esta expresión con esa expresión, se llegaría a esto. Entonces, como yo busco tener una expresión análoga para el caso de canales rugosos, se hace un desarrollo similar. Esta es para las condiciones hidráulicamente lisas, o sea que voy a llegar a esta ecuación, velocidad horizontal menos velocidad media sobre velocidad cortante igual a todo esto. Entonces, para un contorno rugoso, ya no voy a hablar, ustedes se dan cuenta que estábamos hablando de sigma, ¿cierto? Porque tengo una incidencia de las paredes lisas, o sea, voy a tener la subcapa laminar que espero que se forme. Aquí se tiene una incidencia de el coeficiente de rugosidad absoluta. Entonces voy a tener la expresión, la 236, y la velocidad media, que sería la 230, la velocidad media que le corresponde a la ecuación 237 se transforma en esta expresión, y efectuando dos operaciones se llegará a lo mismo, velocidad horizontal menos velocidad media por la velocidad cortante menos 5.75 logaritmo de h sobre y
más 2.5. Luego, ya sea un canal liso o rugoso, se va a cumplir esta expresión, ¿sí? Que es esta misma, pero el Y para un canal ancho va a ser el radio hidráulico, ¿sí? Entonces aquí yo voy a tener la expresión de la diferencia de las velocidades horizontales con respecto a la velocidad media, donde voy a encontrar la relación entre los dos con respecto al esfuerzo de corte. O puedo tomarlo de la altura con respecto al tirante o la altura con respecto al radio hidráulico. Y para tuberías, se hace un desarrollo similar, se toma la ecuación 263 y se reemplazan mediante sencillas transformaciones por un equivalente y se llega a esta expresión, ¿sí? Ya factorizada. Por último dice que obtenemos las expresiones 254 y 256, esta y esta, que en este caso van a ser expresiones iguales. Se puede entonces aceptar que en una tubería de exceso de velocidad en un punto con respecto a la velocidad media referida a la velocidad de corte va a estar expresada de esta forma, ¿sí? Entonces yo tendría acá la relación para esas ecuaciones definidas para contornos hidráulicamente lisos y rugosos, de acuerdo a estas transformaciones de Plant, donde yo estoy buscando, donde se busca combinar los dos elementos para obtener una simple ecuación que me relacione los cambios de velocidad que puede tener el transportar un flujo a través de un conducto hidráulicamente liso o hidráulicamente rugoso. Bueno, acá hay un ejemplo. Aquí dice, una tubería circular de acero con un K igual a 10 a la menos 4 metros, de 60 centímetros de diámetro, fluye un aceite de peso específico relativo de 0.8. La viscosidad del aceite es de 1 poise y la elevación del punto inicial es de 20.2 metros y la presión de dicho punto es de 5 kilogramos por centímetro cuadrado. La elevación del punto final es de 22.10 metros y la presión es de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. La longitud de la tubería es 1000 metros. Calcular. Si la tubería es hidráulicamente lisa o rugosa, el espesor de la subcapa laminar, el coeficiente de Chessy, la velocidad media y el caudal. Entonces, muchachos, por favor, vamos a realizar aquí este cálculo. Yo tendría un peso específico relativo del aceite, en este caso es 0.8. Para obtener el peso específico del fluido lo multiplicaría por 1000, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Vamos a hacerlo acá. Esperen un momento. Esperen un momentico. Bueno, después yo lo escribo aquí en el tablero. Bueno, alguien que me ayude ahí con los datos. ¿K es igual a cuánto?
10 a la menos 4. 10 a la menos 4. ¿Qué sigue? El diámetro de 0.6. 0.60. El peso específico del aceite. El peso específico, Punto 8. 0,8. densidad relativa es 0.8, ¿cierto? O sea que el peso específico del aceite aquí es igual, de una vez, 0.8 por 1000 800. kilogramos por metro cúbico, ¿sí o no? Cúbico, sí. Viscosidad de ¿Qué un más tenemos? Poisson. Viscosidad del aceite, un pollo. Viscosidad del aceite va a ser igual a un Poise. Listo. ¿Qué más tenemos? Elevación inicial 20.2 metros. Elevación punto inicial. Entonces aquí sería H1, ¿qué? Z1 igual a 20.2. Y la presión en 1 va a ser 5 igual a 5 kilogramos sobre kilogramos. centímetro cuadrado. Ajá. ¿Qué más sigue? Es Elevación igual 2, a 22,10 metros. 22.10. ¿Y hay presión ahí? Sí, de 2 Señor, de 2 kilogramos sobre kilogramos. centímetro cuadrado. Una longitud de 1000 metros, profe. Y longitud de 1000 metros. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces, bueno. Listo. ¿Están viendo ahí el tablero? Sí, profe. Ahí están los datos, ¿sí? Sí. Ahí están los datos. Listo. Entonces yo cuadro esto acá porque se va a poner. Bueno. Entonces, muchachos. Entonces, ¿qué tendría yo? ¿Cuál está más alto de los puntos? Me dicen que el punto Z1 20 y Z2 22, ¿cierto? O sea que en teoría esto iría como así. ¿Sí? ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. Debería ir como. Vamos que vaya algo así. Entonces aquí tendría. Por acá. Este es mi plano de referencia, pongámoslo aquí. Entonces, esto sería Z1 y esto sería Z2. 20 y 22.10. Entonces vamos a calcular. Bueno, revisemos qué me están pidiendo. Me están pidiendo si la tubería es hidráulicamente lisa o hidráulicamente rugosa, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces para poder saber eso, por allá había una ecuacióncita. Sobre la viscosidad cinemática igual a, perdón, menor o igual a 5, ¿cierto? Sí. Menor o igual a 5. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Eso es una de las ecuaciones. Entonces, la velocidad de corte va a ser igual a la raíz cuadrada, en este caso, de la gravedad por el radio hidráulico por la pendiente. ¿Sí? ¿El radio hidráulico lo puedo calcular? Claro, tengo esto. O sea que ¿cuánto vale mi radio hidráulico? Pongámoslo por acá abajo. O sea, radio hidráulico es igual a D cuartos. ¿Sí o no, muchachos? Radio hidráulico igual a D cuartos.
y diámetro de 6, o sea, ¿cuánto me daría el radio hidráulico? 0.15. 0.15. 0.15 metros. ¿Sí? Listo. O sea que me faltaría calcular ¿qué? Ya tengo esto que es constante, tengo tengo este. Me faltaría calcular la pendiente, muchachos. ¿Cómo calculo esa pendiente? ¿Cómo la podría calcular? Muchachos, ¿cómo la puedo calcular? Diferencia de alturas, ¿no? De alturas. ¿Se acuerdan que sí, podemos hacerlo por diferencia de alturas, las cotas piezométricas? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos que puede ser HF sobre L o la altura? Como yo aquí tengo una presión, ¿sí o no? Cada punto. Entonces calculo la presión y esa diferencia de presiones pues también me da, sobre la longitud, me daría la pendiente. ¿Sí o qué? Entonces calculemos la presión acá, para este punto. Y calculemos la presión, miremos cuál es más alta, para el otro punto. Entonces, ¿cómo calculo la presión acá? Ya tengo Z. Z1 es esto. Y Z2 es esto. O sea, pongámosle aquí. 20.2 metros. Y por aquí tengo 22.10 metros. ¿Sí o no? ¿Cuánto me daría P1? Esto sería P1 sobre el peso específico del fluido. Ya lo tengo acá. Peso específico. O sea, sería 20.2 ¿sobre qué? Sobre 800. 800, ¿sí o no? Ah, pero perdón, muchachos. Este P1 está mal. Este P1 no es esto. P1 es 5 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea que esto sería ¿cuánto? 50.000 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto me da 50.000? Perdón, eso es 50.000 dividido 800. 62.5. Entonces, que P sobre gamma sería 62.5 metros. Ahora para este lado, tengo P2, que es 2 kilogramos por centímetro cuadrado, o sea que P2 sobre gamma va a ser igual a 20.000 sobre 800. ¿Cuánto me da eso? 25. ¿25 cerrados? Sí, señor. 25, sí, señor. Listo. Señor. Ya que por aquí me daría P sobre gamma 2, que será P1. P2 sobre gamma me daría 25 metros. Listo. Muchachos, entonces por favor sumen. Ya les pongo ahí para que sumen. ¿Cuánto me daría? 20.2 más 62.5. 82.7. 82.7. 82.7. 82. Ah, pues 7. listo. ¿Y cuánto me da? 22 más 25 me daría 47, ¿cierto? 47.10 metros, ¿sí o no? ¿Si me da eso o no me da eso? 22.10 más 25. O sea que, ¿para dónde va mi flujo? ¿Para dónde va mi flujo, muchachos? ¿Va de 1 a 2 o de 2 a 1? De 1 a 2. De 1 a 2, claro, porque yo estoy teniendo la pérdida hacia allá. ¿Sí lo ven? Esto tiene mayor energía, mayor cuota piezométrica y esta menor. O sea que aquí va a tener mayor presión aquí, no, o sea, mi flujo va de aquí hacia allá. Porque la pérdida va hacia este lado, ¿sí o no, muchachos? Entonces, yo puedo decir que la pendiente va a ser igual a la cota piezométrica 1 menos la cota piezométrica 2 sobre la longitud. Esto que es cota piezométrica 1 menos cota piezométrica 2
También lo puedo llamar o conocer como pérdida por fricción. ¿Por qué? Recordemos el concepto. Si yo tengo una velocidad, como esto es constante, el diámetro, la velocidad va a ser constante. Si yo pongo la línea de energía, me va a dar acá, ¿cierto? Son paralelas. Bueno, aquí no me cuentan paralelas. Son paralelas, ¿sí? Son paralelas. Entonces, cuando son paralelas, la diferencia de este triángulo acá a esta altura, que es HF, para que observe la línea de energía, va a ser igual a esta misma diferencia. ¿Sí me hago entender? Para que nos quede claro que esto es lo mismo. ¿Listo? Bueno, muchachos, ¿cuánto es la longitud? Dijimos que era 1000. Entonces, por favor, 62.5 menos, perdón, 82.7 menos 47.10 0.035 general total. sobre 1000. Todos se van a las unidades. ¿Cuánto? 0.035. 0.035. Listo, entonces voy a borrar acá. Voy a poner la pendiente. Cada 3. ¿Así? ¿35 qué? 6. ¿Listo? ¿Si me da así o no me da así? Ahora, por favor, reemplacen acá. Ustedes me van a decir cuánto da la velocidad cortante. O sea, gravedad 9.81 por el radio hidráulico, que es 0.15, por la pendiente, que es 0.0356. ¿Cuánto daría eso cuando reemplace acá? $0.228. 0.228. Esto va a ser igual. 0.228 que Florio. Perdón. ¿Cómo? 28.8. 28.8, entonces 0.229 metros sobre segundo, porque es una velocidad. ¿Sí? Listo, muchachos. Tenemos la velocidad, ¿cierto? Bueno, ahora, esto lo podemos dejar así, o si quieren lo redondeamos a 0.23, como quieran. Ahora, reemplazo en esta ecuación. Entonces yo voy a decir Bx, B asterisco por K, por la viscosidad cinemática, ¿cierto? B asterisco es 0.229 metros sobre segundo por la rugosidad absoluta, que nos dijeron que era 10 a la menos 4 metros sobre la viscosidad cinemática. ¿Cómo la calculo? ¿Cómo la calculo? Creo que no están viendo. ¿Cómo la calculo, muchachos? Muchachos. ¿Cómo la calculo? La viscosidad absoluta. ¿Ah? La absoluta sobre la densidad. Eso, esto es absoluta sobre la densidad. ¿Y qué tengo? ¿Esta la tengo? Sí, claro, verla acá. ¿Y la densidad de dónde la saco? De De la densidad relativa, ¿no? el peso específico. Claro. Densidad relativa. ¿Cuál es la densidad del agua? Oh, lo mismo, ¿sí o no? 1000. 1000. ¿Cierto? O sea que multiplico 1000 por 0.8 me daría 800. O sea que esto sería, ¿cuánto vale un poise? ¿Es igual a qué? A 0.1 0.1 kilogramos sobre metro por 0. segundo. ¿Qué? 0.1 kilogramos. 0. ¿Qué? Kilogramos por metros por segundo. ¿Y lo qué? Kilogramos sobre metro por segundo. Metros por segundo. Metro por segundo, ¿así sí o no? Sobre 800 kilogramos por metro cúbico.
O sea que kilogramo con kilogramo se me va, ¿cierto o no? ¿O cómo me queda? Perdón. Es que kilogramo por metro cúbico. ¿Cuál es la unidad de densidad? ¿Estás viendo? No. Yo no estoy viendo. ¿Lo está viendo? No, no se está viendo, ingeniero. No. O sea, tiene el tablero muy... Ah, ya. Ahí, aquí. ¿Cuáles son las unidades de densidad? Las unidades de densidad. Masa sobre volumen, ¿no? Masa sobre volumen. O sea que sigue siendo kilogramo metro cúbico. kilogramo por metro cúbico. Metros cúbicos sobre segundo. ¿Cómo me quedaría eso? Las unidades de la viscosidad cinemática. Sí, ¿cuáles son? Metros al cuadrado sobre segundo. Metros al cuadrado sobre segundo. Listo. Entonces aquí tenemos kilogramos, metro cúbico. Me quedaría, estos se van y este metro cúbico pasaría aquí arriba. Entonces se va con este 1 y me quedaría metro cuadrado sobre segundo. Ahora, punto 1 dividido 800, ¿cuánto da eso? 1.25 por 10 a la menos 4. 1.25 A la menos Por 10 a la menos 4. 10 a las ¿Y esa la qué? menos 4. Menos Menos 4. 4. Listo. Esto me quedaría metro sobre segundo, metro cuadrado sobre segundo. Listo. Y todo se va a ver. Esto me daría metro cuadrado, se va con este. Y este segundo se va con este. Bueno, ¿cuánto me da? 0.229 por 10 a la menos 4 sobre 1.25 por 10 a la menos 4. Ah, de hecho estos 10 a la menos 4 me van, ¿sí o no? 0.229 dividido 1.25. ¿Cuánto les da eso? 0.2392. 0.10, 184. 0.23. ¿Cuánto les da, muchachos? 0.1832. 0.23 dividido 1.25. Me da 0.184. 184. 0.23. O sea, entonces corremos esto porque mi tablero no es muy grande. Corramos esto. Y decimos que esto da 0.184. Y si yo comparo con esta expresión, esto va a ser menor a 5. Por lo tanto, ¿qué estoy diciendo acá? Que la tubería o el contorno es ¿qué? ¿Lisa? Ajá. La tubería es hidráulicamente lisa. Eso es lo que estoy diciendo, ¿sí? La tubería es hidráulicamente lisa. O sea, esta es la expresión que me define si es hidráulicamente lisa. Y de aquí debo calcular esto, que fue lo que hicimos. Teníamos gravedad y radio hidráulico, nos faltaba la pendiente, por eso calculamos la pendiente con la diferencia de las cotas. Calculamos este valor. Luego calculamos la viscosidad a partir de la viscosidad dinámica y de la densidad relativa. Y con esto definimos que el contorno es hidráulicamente liso. Para un contorno hidráulicamente liso, ya lo sacamos. La subcapa laminar, voy a buscar allá, esa es la ecuación 228, la subcapa laminar va a ser igual a 116 veces la viscosidad cinemática sobre la velocidad de corte. Tienen, bueno, ¿cuánto valía la viscosidad cinemática, muchachos? 1.25. 1.25 por 10 a la menos 4. La viscosidad, perdón, la puse primero, bueno, por 1.10, por 116, por 11.6, perdón, 11.6
sobre... ¿Cuánto nos dio la velocidad de corte? 0.229. 0.229. Esto es metros sobre segundo. Esto es metros cuadrados sobre segundo. Se va este metro con este metro, este segundo con este segundo y me quedará en metros. ¿Cuánto me da eso? 0.0063. 0.0063 metros. O sea que el espesor de la subcapa laminar, si estos son decímetros, centímetros, esto sería de 6.3 milímetros. O sea que eso es pequeñito, ¿sí o no? Pequeñito, pequeñito. Bueno, eso sería por este lado. Ahora, el coeficiente de Chesí. El coeficiente de Chesí, que es la constante que vimos ayer, sería 18 veces el logaritmo de 42R sobre sigma. ¿Sí o no? Radio hidráulico, punto 15. Y sigma nos dio, me quedaría, C va a ser igual a 18 veces el logaritmo de 42 que multiplica a R, R es 0.15 metros sobre sigma, que dijeron cuánto era, 0.0 ¿qué? 0063. Listo. ¿Cuánto da C? 54. ¿Cuánto, muchachos? ¿Cada muchachos? 2.4. 2.4. ¿El C? 54. ¿Quién más? ¿Alguien más? 54. Me dio 54. 54. 54. Ahora voy a tomar ese 54. Bueno, ya me pedí el coeficiente de Chesí. Luego creo que me piden la... Venga, ya miro. Coeficiente de Chesí. Luego piden velocidad media de caudal. La velocidad media va a ser igual al coeficiente de Chesí por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la pendiente. Yo aquí tengo que la velocidad va a ser igual a 54 por la raíz de 0.15. Ah, bueno, esto tiene unidades, ¿no? Esto es 54 m a la 1 medio sobre segundo. ¿Sí? Radio hidráulico por la pendiente. ¿Cuánto nos dio la pendiente? ¿Cuánto nos dio la pendiente, muchachos? 3.56 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto es la velocidad media? ¿Cuánto? 3.95. ¿Punto 55? 95. 95. ¿Alguien más? Y con esta velocidad, aplico velocidad por área. Por pi por el diámetro que es 0.6 metros al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto me daría el caudal, muchachos?
Listo. Y ahí están las respuestas. Bueno, muchachos, los dejo porque tengo clase con el otro grupo. Bien, muchas gracias. profe. Listo, muchachos. ¿Estén bien? Igualmente. Bueno. Gracias, hasta luego. profe. Listo, profe, gracias. Muchas gracias. Perdóname por la llegada tarde. Gracias. Chao. Gracias. Bueno, chao. Gracias, ingeniero. Bueno, ustedes.